encontramos con Omar Fernández, diputado de la República Dominicana del Distrito Nacional, circunscripción número 1 de la Fuerza del Pueblo. Gracias a ti, Fanny, te agradezco muchísimo la oportunidad. Precisamente eres uno de los más jóvenes en la Cámara de Diputados y podemos decir que en el Congreso Nacional. Sí, de hecho el segundo más joven de la Cámara y el más joven de la capital. El más joven de la capital. Desde que iniciaste como diputado por el Distrito Nacional, empezaste con algunas resoluciones y proyectos de ley que nos sorprendió a todos con la capacidad con la cual tú manejabas esos temas. Háblanos de estos proyectos. Bueno, te agradezco muchísimo, Fanny, esa valoración. A ver, te cuento, el primer proyecto de ley que sometí, que fue poco más de un mes luego de haber iniciado la legislatura en ese momento, en agosto del 2020, fue un proyecto de ley que busca regular los procesos de transición gubernamental. Como tú sabes, cada 4 u 8 años hay una transición. Claro. Digo que puede ser quizás cada 8 porque si se da una reelección de un gobierno, pues no hay tal transición. Pero cuando hay un cambio de gobierno, ese periodo entre mayo, que son las elecciones, y el 16 de agosto, que inicia un nuevo gobierno, es lo que se le llama la transición. Y lamentablemente ese periodo, que es muy sensible para el país, no está regulado. Por eso recordarás que hace poco menos de 2 años, cuando se produjo la última transición, que de hecho fue más corta de lo usual, porque las elecciones fueron el 5 de julio, no en mayo, como estaban previstas. Claro. Y entonces la transición no fue de 3 meses, sino 1 mes y medio. Sin embargo, fue 1 mes y medio que dejó bastante que desear. Ahí se pudo evidenciar que no existen reglamentos claros de las informaciones que se deben traspasar los incumbentes que ya van a salir a los nuevos que van a entrar. Vemos que a veces suceden cosas como que se pueden amarrar contratos a largo plazo. El nuevo que va a llegar no sabe con qué cuenta. Nos pasamos los primeros 6 meses de gobierno escuchando que si me encontré con esto, que si había este lío, que si lo otro, que si unos discos duros de plan social que nunca aparecen. Y entonces, bueno, yo creo que el país no se merece esa situación. Pienso que en un periodo tan sensible como lo es la transición, y de hecho pude hacer derecho comparado y noté que en Puerto Rico la transición está regulada, que en Estados Unidos está regulada, en Canadá también, en México. Y en ese momento vi que en la Cámara de Diputados en Argentina estaba circulando un proyecto muy parecido al que luego sometimos. Entendí la necesidad, la importancia de que podamos contar con certidumbre, con paz, con sosiego, en un periodo tan sensible como lo es la transición. Ese es un proyecto que ahora mismo está ya aprobado por la Comisión de Presidencia de la República, por lo que pronto llegará y se pondrá en agenda en el hemiciclo. Como hablas de transición, a pesar de todo esto, también siempre se producen algunos inconvenientes entre el partido oficialista, que es el que recibe, y el partido que se convierte en oposición, que es entonces el que sale. En esa transición que hubo en nuestro país pasaron algunas acusaciones dentro de algunos funcionarios que salían de su gestión. Empezaron las acusaciones de corrupción administrativa. El Ministerio Público empezó, no podemos decir una persecución, sino a someter a esas personas a la ley y todo eso, y hay un proceso en torno a funcionarios que, según las acusaciones del Ministerio Público, malversaron fondos, no tuvieron una administración correcta. ¿Qué opinas tú de los que están encartados en esos momentos, ligados a algunas que otras corrientes políticas? Bueno, pienso que indistintamente de la corriente política a la que alguien pueda pertenecer, pienso que la transparencia es debe ser punta de lanza en el accionar de todos los políticos, los servidores públicos, que es lo que soy. Sin distinción de banderas, de colores, de partidos, creo que tenemos que promover la transparencia en todos los sentidos. En el caso del Poder Legislativo, que es el primer poder del Estado, servir de contrapeso, fiscalizando siempre el Poder Ejecutivo para que hagan las cosas de la manera más transparente posible. Y en el caso puntualmente de estos encartados, pienso que es trabajo del Ministerio Público demostrar y probar que ciertamente han incurrido en esas faltas que se le imputan, y será obviamente deber ya del Poder Judicial, de los jueces, de determinar si ciertamente o no esos delitos que se le imputan han sido configurados o no. O sea que yo lo dejo en manos de la justicia. Se quiere hacer una reformulación de la Constitución en miras precisamente a modificar el artículo de la parte del Ministerio Público, en este caso el Procurador General de la República, ya sea para su elección. ¿Qué opinas tú de este sometimiento de una posible modificación a la Carta Magna? Bueno, mi posición es la misma de la Fuerza del Pueblo, nuestra organización política, que es la de oposición a esta reforma.
no porque sea una reforma, porque podría perfectamente venir una reforma en algún momento que bien vaya a enriquecer la Constitución, la vaya a fortalecer, le vaya a complementar con artículos que ciertamente falten y necesiten para robustecerla, pero la reforma que se ha planteado en este momento, a mi juicio, carece de objeto. Y digo esto porque se plantea una supuesta independencia del Ministerio Público como excusa para reformar la Constitución. Y nuestra respuesta es que ya el Ministerio Público es independiente. Lo es según la Constitución y lo es según la propia ley orgánica. Está en el incumbente en ejercer la independencia. O yo te pregunto a ti, ¿quién duda en este país que la magistrada Miriam Germán Brito no es independiente? Creo que nadie lo podría dudar. Y fue designada por el presidente de la República. O sea que todo depende del perfil que se nombre allí de una persona que esté dispuesta a ejercer la independencia de lo que manda la posición en la que le toque. Dentro de alguno de los proyectos de ley o resoluciones que también sometiste en el año pasado, hablabas de la creación de algo que tiene que ver con la criminalidad o la criminología, la creación de talleres o un enfoque en base a esto. Sí, tuve la oportunidad de someter un proyecto de ley que busca crear el primer Centro Nacional de Criminología en la República Dominicana, o el CNC, abreviado para que se entienda más rápido. Es interesante porque fue muy motivado por el momento en que estaba pasando la República Dominicana. Recordarás que hace unos meses, lamentablemente, se dispararon los índices de criminalidad, mucha inseguridad ciudadana. Creo que mucho tuvo que ver también con esa reapertura otra vez a la normalidad. Obviamente la carestía de los precios de los alimentos, el combustible, la vida está muy cara. Y pues obviamente los delincuentes salen a delinquir para ver cómo resuelven sus problemas. Eso es muy lamentable, pero es así. Y entonces lo que busca este proyecto de ley con esta creación de este Centro Nacional de Criminología es atacar la prevención del delito más que la represión y la investigación del delito. En República Dominicana somos buenos investigando luego de que pasa algo. Claro, ponen candado después que te roban. Y en la represión, pero no en la prevención. Tenemos que apostar a que no suceda. Y entonces una manera que hemos identificado de lograr que no suceda en el tiempo es levantando data e información que nos explique por qué la gente está delinquiendo. Te pongo un ejemplo. Si de repente se disparan los índices de violencia contra la mujer, ¿por qué el hombre está más violento contra la mujer? ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Tiene que ver con el confinamiento que hubo en algún momento, tiene que ver con falta de oportunidades de empleo para los hombres, que se sienten menos o lo que fuera. Tiene que ver con un tema de machismo, que siempre se ha hablado que existe en la República Dominicana. O sea, tenemos que evaluar qué es lo que sucede y luego de que entendamos por qué el hombre es más violento con la mujer, aplicar políticas públicas que ayuden a disuadir ese comportamiento en el tiempo, porque aspiramos en el tiempo a tener mejores ciudadanos. Precisamente hablas de la violencia contra la mujer. También hace unos días el gobierno de la República Dominicana ha tomado más en lleno la iniciativa de las casas de acogidas. ¿En algún momento tuviste la oportunidad de hablar sobre este tema y solicitar también que se le dé mayor carácter a estas casas que acogen a esas mujeres que van a denunciar que han sido maltratadas por sus parejas o exparejas? Sí, lo vi. De hecho, el primer Día Internacional de la Violencia contra la Mujer que celebró este gobierno, que fue el 25 de noviembre del año 2020, en donde el presidente anunciaba una serie de medidas, entre ellas la apertura, me parece que eran de 11 u 12 casas de acogida, que lo celebré. Me pareció muy oportuno, porque justamente ese mismo día estaba sometiendo una resolución ante el Congreso, que fue una promesa de campaña, de que mis primeros 100 días como legislador lo iba a someter, y fue rarísimo, porque te cuento que ese día 25 fue el día número 100, luego de que entré como diputado de la Cámara, e iba muy de la mano con lo que yo proponía. O sea, esa creación de casas de acogida, yo pienso que eran espacios importantísimos para que la mujer pueda superar su trauma, pero sobre todo el tema de daños colaterales, niños y niñas que sufren por la violencia contra la mujer y lo observan en el hogar, para que no repliquen esas conductas cuando sean adultos. Y bueno, en ese sentido bien, veo que ha tomado más tiempo de lo que se esperaba. Se habló de que se iban a alquilar algunas de esas propiedades, no sé en qué quedó realmente, no he visto mucho avance en ese sentido. Pero bueno, siempre presto a ayudar y a colaborar para que la mujer tenga un mejor destino en la República Dominicana. Qué bueno, un buen punto para nosotras las mujeres dominicanas. En la actualidad, precisamente, ¿cuál es su opinión sobre la construcción de la verja inteligente, el muro fronterizo en las provincias que hacen frontera con el vecino país Haití? Claro, realmente es lo primero que dijiste, una verja en un muro. Pero te diría que me parece una medida acertada, correcta. Yo estoy de acuerdo con la construcción de la verja.
pero podré calificarla como exitosa o no en el futuro, en el tiempo, en la medida en que vea que no solamente se queda en la construcción de una verja física, sino que vaya acompañada ciertamente de cámaras que detecten calor, movimiento, reconocimiento facial, entrada y salida por método biométrico, que podamos sobre todo, e incluso más importante que la construcción de la verja, hacer cumplir la ley de migración, Claro. que es lo primero, o sea, que todo el extranjero que ingresa a la República Dominicana se sepa en qué contexto está ingresando, si es un tema de transitoriedad, si es por tema laboral, si es para estudios, si es para recreación, si es de paseo, o si entra de manera ilegal, bueno, pues tener, ¿verdad? Métodos de cómo hacer que eso sea cada vez menos. En todo caso, también pienso que es importante ver si esa verja va a dinamizar la economía, el intercambio económico entre República Dominicana y Haití. Tenemos que pensar también en la repoblación de esas provincias fronterizas que cada vez tienen menos personas justamente por la falta de oportunidades, por la pobreza extrema en esas provincias, que lamentablemente están cada vez más habitadas por extranjeros y no por dominicanos. Yo creo que son esas cosas las que tenemos que ver para en el tiempo yo poder darte una evaluación correcta de si fue exitoso o no el plan que se ha implementado. Te enfocas mucho en estadísticas, economía y también en la parte internacional. Has visitado diferentes congresos y eso, y eres como un joven muy de miras hacia el futuro. Recientemente has hablado de un proyecto, una resolución sobre incrementar el turismo De de negocios. negocios en la República Dominicana. ¿A qué se debe todo eso? Sí, ciertamente como dices Fanny, me gustan mucho las relaciones internacionales y sobre todo conocer ciudades, países y aprender y ver temas que podrían bien implementarse en República Dominicana. Este es un país que va avanzando bien, pero faltan muchas cosas. Claro. Y entonces pude ver como en una ciudad tan cercana como lo es San Juan de Puerto Rico, donde tienen un centro de convenciones que aquello es magnífico, permite celebrar congresos médicos, congresos de videojuegos, conciertos de cualquier nivel, agrupa a personas para verse en eventos de clase mundial. Y eso obviamente va complementado con habitaciones de hoteles, con restaurantes, con gastronomía, con cultura, y se dinamiza mucho la economía en San Juan, en todo Puerto Rico. Y bueno, me pregunto por qué no tenemos algo parecido en República Dominicana. Siento que Santo Domingo es una ciudad vibrante, que va creciendo a un ritmo meteórico, pero faltan cosas. Y una de esas es pues ayudar a implementar el turismo de negocios. Que aquí se venga no solamente a reuniones puntuales y uno se vaya, sino que Sí. de repente logremos atraer inversiones importantes, congresos que muevan turistas que vengan a la ciudad. Y eso obviamente va a ayudar a que contemos con una gastronomía de clase mundial, como ya la tenemos, pero puede ser aún más diversa, más habitaciones de hoteles, que el transporte mejore también, el colectivo incluso, y que Santo Domingo crezca y se convierta en la ciudad que todos aspiramos. Tienes muy buenas iniciativas y has sometido diversos proyectos y resoluciones muy importantes a favor de los ciudadanos e incluso las mujeres. Pero, ¿qué ha pasado en el Congreso Nacional con estas informaciones que tú sometes? ¿Se discuten o hay un tiempo que perime ya luego de depositado? Esa es de mis grandes frustraciones, Fanny. Y te lo digo porque cuando llegué a la Cámara de Diputados llegué con una idea distinta a la que tengo hoy. Sigo igual, muy emocionado y muy ilusionado con lo que se podría lograr, porque todavía me quedan 2 años y pico allí, Claro. pero, pero pensé que la burocracia no era tal. O sea, pensé que los proyectos se viabilizaban más rápido, las cosas corrían más normal, y me he dado cuenta que no. Lamentablemente, ningún proyecto, ni resolución, ni proyecto de ley que yo haya sometido el día de hoy, ha corrido la suerte de llegar a la agenda del hemiciclo para que lo conozca el Pleno. Apenas un proyecto ha pasado por el sedazo, por el filtro de ser aprobado por la comisión que lo estaba conociendo, pero no más que eso. Y no depende mucho de mí, lamentablemente. Yo intento lograr el consenso, lo hablo con los demás bancadas, los otros partidos, para que sepan, mira, sometí este proyecto, cuando llegue yo espero que tú me apoyes, se lo explico, y cuento con el apoyo de todos. El problema es que no llega al hemiciclo. ¿Y a qué se debe? ¿Es el proceso para llegar hacia el hemiciclo o es el proceso de que hay más proyectos de ley sometidos también por otros legisladores y entonces hay que esperar como el turno en la legislatura? Sí, es fundamentalmente eso. Se entaponan los proyectos. Lamentablemente, cuando no hay
Cuando no hay prioridad en los proyectos que no vienen del Ejecutivo, por decirte algo, pues obviamente no le ponen la atención primaria que le ponen con préstamos, que eso llegue y en la semana está aprobado. Los préstamos o los fideicomisos, los Por contratos que eso te llegan hago la ahora, pues llegan pregunta. esas cosas que vienen con una prioridad, ¿verdad?, de parte del Ejecutivo, para bien o para mal se aprueban en una semana. Y proyectos que yo creo que son trascendentales e importantísimos para el desarrollo del país, pues se toman más tiempo. Eso es una pena, pero es así. Ya que hablas de los préstamos, ¿cuál es tu opinión sobre el endeudamiento o los préstamos que ha tomado el actual gobierno? Sabemos que avanzamos de una crisis a raíz de una pandemia, pero ¿entiendes tú que los precios son altos en torno a la cantidad de préstamos? Sí, mira, yo te diría que en una primera etapa, como partido de oposición, fuimos muy comprensivos y fuimos muy solidarios a la hora de votar por los préstamos que se presentaban, porque entendimos que ciertamente ellos eran prioritarios, o sea, iban de la mano con las cosas que se necesitaban en su momento. Préstamos para adquirir vacunas, bueno, ¿cómo no se va a negar a eso? Claro. Préstamos para cosas que entendimos que eran importantes, inversiones puntuales en República Dominicana. Luego en el tiempo nos dimos cuenta que seguían solicitando préstamos, primero, que no se sentían, o sea, no impactaba el bolsillo de nadie, no se daba cuenta de dónde era que se invertía ese dinero, y que tampoco era sobre temas que consideramos prioritarios. Por lo que la posición de la Fuerza del Pueblo en este momento es de oponernos a los préstamos que entendamos que no van de acuerdo y de la mano con lo que necesita la República Dominicana en este momento. Siento que vamos en un camino preocupante para la salud de la economía. Muchos préstamos constantemente y no se explica bien para qué son. Y eso no es como debe ser. O sea, no nos oponemos por el hecho de hacer préstamos, porque aquí no tiene un préstamo en el banco. Hasta yo lo Claro. tengo. El préstamo no es malo, es en qué se invierte. Es prioritario, no, te va a generar riqueza, va a lograr pagarlo en el tiempo. Porque si no, estamos hablando de que podríamos terminar endeudando a nuestros hijos y nuestros nietos sin siquiera haber nacido. Precisamente tú que estás dentro del poder legislativo como legislador, diputado en este caso, ¿qué opinión te mereces del poder ejecutivo actual? Bueno, pienso que es un gobierno que ya lleva algo más de un año y medio en el ejercicio. Yo esperé más de este gobierno. Siento que mm, al día de hoy ha hecho esfuerzos evidentes que todos podemos valorar, pero no está dando pie con bola. O sea, los problemas puntuales que afecta a la gente, precio de los alimentos cada día más caro, la inflación muy por encima del promedio en América Latina, el precio de los combustibles, ni te hablo de eso, el precio del coste de la energía. eh, Siento que es un gobierno muy estético, muy cosmético, muy de videíto, muy de redes, muy de cosas, y a la hora de ejecutar y resolver el problema de la gente no lo estoy viendo. La inseguridad ciudadana y la delincuencia acabando con uno, o sea, de verdad no quiero lucir pesimista, yo aspiro a que pues, se puedan resolver esos problemas. Claro. Eh, pero no veo la luz al final del túnel. Entonces pasa el tiempo, veo que nos quieren distraer con temas que nos quitan la vista de lo puntual, nos hablan de una reforma constitucional, levantan el tema de las mascarillas, o sea, ahora la verja fronteriza, bueno, pero hablamos de lo que importa, es lo que yo creo, y lamentablemente el gobierno no está dando pie con bola en ese sentido. Nunca es tarde para uno visualizarse hacia un futuro. En este caso, tú perteneces a la fuerza del pueblo y obviamente en varios años ya vamos a tener elecciones. Tú como conocedor ya de la política, ¿cuál sería la posición, por ejemplo, en el 2024 de la fuerza del pueblo? ¿Quién sería el candidato presidencial? ¿Tu padre? Mira, me lo preguntas y me río un poco porque es lo que todo el mundo supone, que será él, Claro. y probablemente sea él. Pero también yo creo que es importante que el partido pase por un proceso democrático en el que todo o toda aquella o aquel que quiera aspirar a la presidencia o cualquier otra posición tenga el derecho y tenga la oportunidad de participar en unas primarias. No es verdad que esto está escrito en piedra, no es verdad que Leonel tiene que ser el candidato porque sí, de manera unilateral. Creo que el tiempo lo definirá. Creo que este año 2022 es de consolidación del partido, que la gente apueste a las propuestas que estamos construyendo, que queremos expresar a la gente qué es las razones por las que queremos llegar al poder. Y si la gente lo valora y valora el candidato o candidata que mejor las enarbole, bueno, pues perfecto. Si es Leonel, fabuloso. Y si no es él, también que sea un buen compañero o compañera de la Fuerza del Pueblo. Claro que sí, la ex esposa de tu padre es de las candidatas presidenciales en las primarias del PLD. ¿Qué opinión te mereces de ella como política? Y que en un caso se podría incluso enfrentar al partido que representa el doctor Leonel Fernández. Bueno, como política mi valoración es muy positiva. Pienso que ella, como primera dama, hizo un gran trabajo en el despacho.
como vicepresidenta también con los programas sociales también logró impactar la vida de mucha gente que lo necesitó en su momento. Me parece una señora solidaria y con planes que exhibir y con cosas y con logros que exhibir. Ya quedará de su partido definir si finalmente será ella o no la candidata. Creo que nos precipitamos y decimos que ella va a ser la candidata o no. Eso está por verse. Obviamente también sería una situación muy extraña. Por eso te hago la pregunta. Muy extraña e inédita por demás, porque nunca hemos visto algo parecido. Pero esa es la democracia. Y uno está aquí para trabajar por el pueblo, en la posición que sea que le toque y esperar cualquier coyuntura que suceda. Hablando del 2024 y yéndonos hacia el futuro, tú como legislador, ¿piensas repetir como diputado? ¿Te gustaría una senaduría? ¿Optarías por otros cargos políticos? ¿Te interesaría con miras al 2024? Mira, honestamente, Fanny, yo estoy muy concentrado en ser un buen diputado en este momento. Apenas tengo 1 año y medio en el cargo. Pienso que no es tiempo suficiente para yo mismo hacer un examen de introspección y preguntarme, ¿lo hice bien? ¿Fui exitoso? ¿Me faltó? Y yo creo que para arribar a esa conclusión me falta otro tiempecito más. Yo le agradezco demasiado a la ciudad de Santo Domingo y a mi circunscripción que me haya dado la oportunidad de servirles en el Congreso Nacional. Y creo que más que yo será la ciudad la que tendrá que evaluarme y decirme si me dan la oportunidad para repetir como diputado, que es una opción, o si quieren que vaya a otra posición donde le pueda representar con igualdad de condiciones y con mucha dignidad también. ¿Qué fue lo más difícil de ser hijo de un presidente en ese momento, con varios periodos, para ti? Lo más difícil, bueno, ¿qué te digo? Uno hereda activos y pasivos en esto. Lo bueno y diríamos y lo no tan lindo. Por lo que a veces me río cuando la gente dice, tú la tuviste más fácil porque tú eres hijo de Lionel. Exacto. Puede ser, y puede no ser también, porque también arrastro pasivos que no son culpa mía, y quizás ni de él, de sus gobiernos, de cosas que suceden como en cualquier otro gobierno, y uno las arrastra. En todo caso, nada, uno lo asume, uno, ¿verdad? Lo abraza y entiende que es mi realidad. Te diría que yo nunca me privé de nada, yo siento que he tenido una vida relativamente normal, y nada, con ganas de hacer las cosas bien. Yo no trato de no pensar en esas cosas, sino en lo que yo puedo sumar y en qué puedo colaborar. Y actualmente, ¿cómo es la vida de Omar Fernández como legislador e hijo de un expresidente de la República? Bueno, te diría que la parte de hijo de expresidente es la menos activa. Como legislador está acabando conmigo, me está arropando, pero estoy Sí. contentísimo, estoy muy contento, de verdad, porque, claro, trato de combinar la parte legislativa, el trabajo en la Cámara, trabajo de comisiones, en la sesión, en el hemiciclo, con el trabajo de territorio. Y eso para mí es muy importante porque siempre escuché en campaña, en todos los sectores a los que iba, de los sectores más vulnerables y sensibles de mi circunscripción hasta los más pujantes y pudientes. Y es que los políticos después de que ganan no vuelven, nadie le coge la placa, nadie los Siempre ve. dicen eso. Siempre lo escuchaba y Sí. me parecía extraño porque se supone que en el momento en el que la gente te eligió y tú llegaste al puesto, bueno, para que tú te más presentes que nunca, no para que te desaparezcas. Sobre todo porque uno no es más que un empleado, un asalariado del pueblo. Y yo aquí no estoy para buscarle más problemas a la gente, para solucionárselo. Claro. Entonces, bueno, cuando vi ese contexto dije, me convencí de una idea y es de que no se puede representar bien lo que no se conoce bien. Y como en la campaña, ni yo ni ningún otro candidato tuvo la oportunidad de conocer muy bien lo que estaba pasando porque fue en medio de un coronavirus y todo lo demás. Y, Fue una campaña atípica. muy accidentada, no te imaginas. He aprovechado bastante el tiempo ya como legislador de terminar de conocer a la gente, a mis electores, a los que no votaron por mí incluso también, para que sepan que los represento en igualdad de condiciones. Cada rincón, cada callejón, cada avenida. Se ha tratado mucho de eso y me ha permitido estar muy cerca de la gente y comprender bien lo que pasa en Santo Domingo. ¿Y tu padre te apoya en algunas decisiones? ¿Ustedes debaten temas, por ejemplo, temas legislativos? Y él te dice, mira, puedes hacer esto o te recomiendo esto. Cuando yo estuve en el poder ocurrió Claro. esto. Sí, lo consulto bastante. En algunas ocasiones no tanto. He aprendido con él a pedir perdón y no pedir permiso, porque, claro, como soy su hijo, no me ve solamente como el político, sino Claro. también me quiere cuidar. Mira, no te metas ahí, no opines sobre eso. Y a veces la intuición me dice, tengo que opinar sobre eso.
Y él por cuidarme Y quizás no me dice se lo que puedo no. decir. Y no se lo diré porque si se lo digo me va a frenar. Y al final, bueno, por suerte, ¿verdad? Las cosas han salido bien, ninguna metida de pata ni nada. Pero sí, lo consulto bastante, sobre todo en temas de trascendencia nacional. Esos temas que aún no domino tanto y bueno, él por su experiencia sí. Ahí recojo más ideas, tengo más contexto, más criterio para opinar de una manera más correcta. ¿Surgió en ti siempre esa necesidad de hacer política? ¿Lo llevas en las venas no solo por tu familia, sino por una intuición tuya? ¿O en algún momento no querías y al final decidiste irte por esa corriente? Es exactamente así como lo acabas de decir. El final. Sí, sí, sí. No, yo no siempre estuve interesado en la política. Yo soy abogado de profesión, me hice licenciado en Derecho aquí en la Pucamaima. Y estaba muy en el ejercicio, claro, siempre acompañaba a mi papá a sus cosas, pero muy en eso, en compañía, no más que eso. Eh, pero recuerdo que en el 2019, hace ya 3 años, como pasa el tiempo, por primera vez una causa me movió. Y yo recuerdo que siempre lo escuchaba él decir que la política sea por causas, no por cargos. O sea, tú no dices, quiero la política porque quiero ser ministro de tal cosa o director de tal cosa. Bueno, pero ¿por qué tú quieres? O sea, creo que lo que debe moverte no es el cargo para tú, ¿verdad? Fanfarronear que tú tienes De tal que cosa, tienes, claro. sino porque una causa te mueve y la causa te lleva a las posiciones para tú defender al pueblo y para tú servirles. Y recuerdo que en ese momento la causa que me atrapó, me movió, fue la de la defensa de la Constitución. Tú recordarás que hace 3 años estábamos en esa lucha. Y fue interesante porque fue una causa que me ayudó a no ser indiferente a lo que pasa en la sociedad. Y yo dije, bueno, mira, es una causa bastante abstracta porque estaba hablando de una constitución. No es que subieron el pasaje y me afecta el bolsillo. Claro, es la modificación de la Claro, Carta Magna del de país. de la regla del juego. Exacto. Y yo entendí que no era correcto, que eso laceraba la democracia. Y bueno, una cosa me llevó a la otra. Ahí me vi por primera vez frente al Congreso, no dentro, defendiendo la Constitución con aquel libro, con Johnny Ventura, que en paz descanse. Sí. Quizás recordarás aquel emblemático discurso de mi padre bajo lluvia, explicando el por qué no. Luego vimos como otras fuerzas políticas se sumaron también, luego de que vieron la importancia de defender la Constitución, no solo la facción nuestra, sino todos los partidos políticos que entendieran que era lo correcto. Y en fin, esas cosas me fueron abriendo puertas. De repente dije, mira, la política es importante participar porque como ente generador de cambio es con ese instrumento que lo logras. O sea, las ideas hay que convertirlas en acción, tú no puedes quedarte en teoría en la vida entera. Entonces, en los espacios públicos donde tú logras marcar la diferencia. Y ahí lo entendí. Proyectos nuevos para este 2022 dentro de la Cámara y también fuera. Bueno, sí, tengo un proyecto de ley que lo voy a someter. Bueno, sometí esa resolución del turismo de negocios. También hay un tema que me llama la atención bastante, que es promover el turismo inclusivo en Santo Domingo. Hay un nicho importantísimo de personas con discapacidad en el mundo que deciden ir a ciertas ciudades o países porque son más amigables con las personas con discapacidad. O sea, ciudades que tienen semáforos para personas no videntes, que hay una normativa de construcción de rampas sí o sí en todos los establecimientos para que las personas con silla de ruedas puedan entrar, lectura de braille en los ascensores. O sea, hay normativas en ciudades que ayudan a que las personas con discapacidad sean más propensas a que visiten esos lugares. Y hay toda una economía detrás de eso. Cientos de millones de dólares se mueven al año en personas con discapacidad que deciden ir a sitios donde son más amigables, incluso las playas y demás. Y me parece que es un concepto interesante que podemos trabajar en Santo Domingo, que es una ciudad no solamente para atraer turistas, sino para que los locales también con discapacidad Disfruten de claro, esos, disfruten de su claro. ciudad a plenitud. Yo creo mucho en eso. Es una resolución que ya la sometimos y la explicaremos en unos días. Y en la parte personal, ¿no tienes algunos proyectos ya que no sean legislativos, Bueno, yo nuevos? creo que este año es de consolidación personal y en lo político. Tengo la ilusión de iniciar un proyecto este año de talleres de formación política para jóvenes, indistintamente de su partido. Y digo que no es una condición porque mañana yo lo que quiero es un líder o una líder que esté en el partido que sea, pero que trabaje porque el país sea un mejor sitio. Y por eso tengo la ilusión de hacer talleres de formación política, de estrategia electoral, de movilización el día de marketing político, con expertos, amigos que conozco que me van a colaborar para ayudar a que cada vez tengamos más personas con más conocimiento y más criterio de por qué se hace la política. Bueno, Omar, muchas gracias por este momentito así para conversar contigo. Eres un joven con muchos éxitos en la política y en tu vida personal a futuro. Muchísimas gracias, Tiffany, por la oportunidad.